Vamos a charlar con José Luis Espert sobre este tema de tan alto impacto, ¿no? El rechazo del gobierno al fallo de la Corte Suprema y las consecuencias que trae, no solamente para el gobierno nacional, sino para la relación entre la política, entre el gobierno, la oposición. Cómo volvemos atrás, este paso en falso del gobierno, este hecho inadmisible para un sistema democrático. José Luis, ¿cómo te va? Gustavo te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, José Luis. No, bueno, por favor. ¿Salís de la sorpresa o lo esperabas, una reacción de este tipo del gobierno nacional ante el fallo de la Corte, José Luis? Mira, para que se entienda, no para justificarlo, sino simplemente para entender por qué pasan estas cosas. Yo te diría, la única razón, o por lo menos la razón más importante, más visceral, que le da más sentido al gobierno de Alberto Fernández es lograr la impunidad del kirchnerismo. Por eso todo el avance que hay contra la oposición y contra la justicia. Esa es la esencia del gobierno de Alberto Fernández, la impunidad del kirchnerismo, dentro de la cual obviamente la principal exponente es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Ahora, en el medio, pasan cosas como esta, donde también el gobierno está dispuesto a ir contra la gente, en definitiva, de la capital federal, en todo caso, pero contra un adversario político que es el jefe de gobierno de Cava. Así que hay que entenderlo por ese lado, no para justificarlo de ninguna manera, sino para que se entienda por qué pasan estas cosas. Claro. Porque el kirchnerismo es eso tan feo que una vez se dice, el fin justifica los medios. Mirá, con tal de lograr la impunidad de Cristina, del kirchnerismo, van a ir se van a llevar puesto todo, Consejo de la Magistratura, Corte, todo, van a tratar por lo menos. Con tal de no perder la elección de nadie que viene, de ganarla, van a hacer cualquier cosa contra cualquier adversario político, y ahí hay que entender lo que el gobierno de Alberto Fernández emprendió contra Cava y el gobierno de Larreta de hace unos años ya. Ahora, a mí me preocupa mucho el impacto que todo esto tiene sobre la gente, porque uno en definitiva, como diputado nacional y como representante del pueblo y empleado del pueblo y servidor del pueblo, debe estar pensando en la gente. ¿Por qué todo esto es grave? Porque no hay manera que un país funcione y la economía y por lo tanto la vida de la gente funcione cuando hay tanto conflicto en lo institucional y al mismo tiempo en materia económica piensan con los pies, no con la cabeza. O sea, para que un país funcione tiene que haber respeto a las instituciones y orden económico, razonabilidad económica. Y acá estamos frente a un conjunto de chiflados en materia económica y delirantes en materia institucional. Entonces, eso sin duda va a conspirar contra la vida diaria de la gente, y es lo que a mí más me preocupa, digamos, ¿no? Sí. Fuera de este tema, tenido por la gente, desde el llano y ahora ya hace un año como diputado, yo te diría, nosotros desde Avanza Libertad, que es mi espacio político y el que llevamos adelante junto con la UCD, junto con el Partido Autonomista, hemos por un lado ampliado una denuncia penal que antes teníamos hecha contra la señora Cristina Fernández, ahora el presidente de la Nación, por este desconocimiento del fallo de la Corte, y además estamos impulsando el juicio político al presidente de la Nación, justamente porque acá no solo se ha desconocido a la oposición con lo que se hizo con el Consejo de la Magistratura, sino que ahora también se desconoce a la justicia, lo cual implica arrogarse de facto un poder total que nadie puede limitar, ni la oposición ni el Poder Judicial. Esto es un ataque al sistema democrático, y la propia Constitución establece al ataque al sistema democrático como un delito constitucional que habilita el juicio político, si uno lo quiere hacer, ¿no? José Luis, te quiero preguntar qué camino imaginás que va a tener esto, en qué va a culminar, pero antes de esa respuesta, yo quiero que le hables a la gente del interior, porque se ha querido instalar que con este fallo también se perjudica al resto de las provincias, que afecta al federalismo. Incluso aquí en los medios de Rosario, por ejemplo, se habla que la Corte le suma a Capital Federal el equivalente a 5 veces la obra pública de Rosario. ¿Este es un fallo que afecta la coparticipación, el reparto de los fondos con el resto de las provincias, o es un problema entre la ciudad y Buenos Aires, donde el fallo ha intervenido?
No, mira, esto no afecta para nada a ninguna provincia, este es un problema solo entre Nación y Cava. Ahora, si el gobierno quiere perjudicar a las provincias para levantar a las provincias contra Cava, lo puede llegar a hacer, pero esto en teoría no debería afectar para nada la plata que reciben las provincias o el resto de las provincias. Sí. Este es un problema circunscrito a Cava y al gobierno nacional, más allá que hay un montón de cosas para decir sobre el tema coparticipación. La verdad que la coparticipación ni debería existir, sino que las provincias recauden sus propios impuestos. Esto no quiere decir que las provincias se queden sin plata, sino que, tal cual lo dice el artículo 1 de la Constitución, Argentina adopta una manera de gobierno que es una manera de gobierno federal. Federal no es lo que nos quieren hacer creer estos impresentables de la política que a veces son los políticos y los gobernadores. En este caso, federalismo es autonomía, no es dependencia de la plata que recauda otro y mucho menos la redistribución de ingresos que ocurre hoy. No, acá está todo deformado, está todo podrido, está todo prostituido. La Constitución es un aborto a la naturaleza que metió el maldito pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, pero la coparticipación no estaba antes en la Constitución. La Constitución del 53, la sabia Constitución de 1853, con la cual Argentina se transformó a principios del siglo XX entre los países más ricos del mundo, era una Constitución donde cada provincia, cada estado provincial, no cada provincia, porque la provincia está constituida también y fundamentalmente por gente de laburo, que no tiene nada que ver con vivir de los impuestos, sino que los estados provinciales se financiaban con los recursos que recaudaban ellos, no como hoy, donde el 60% de los recursos que reciben las provincias los recaudan las FIP. Es una malformación que se ha hecho de la palabra federal, pero federal es autonomía, no es redistribución de los ingresos fiscales, José Luis, ¿cómo culmina todo esto ante la andanada de pedidos de juicio político? Porque es un flagrante delito el que se ha cometido. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar el kirchnerismo? ¿Hasta dónde va a llegar Cristina en esta pelea sin sentido? ¿Qué puede pasar con la situación institucional de Argentina? Bueno, a ver, en algunas cosas puedo ser categórico y en otras no de tu pregunta. Yo creo que el kirchnerismo va por todo, ellos no tienen límite. No hay límite, no hay límite, no hay límite. Por lo tanto, por definición, si el kirchnerismo justifica cualquier medio con tal de lograr su fin, que es la impunidad del kirchnerismo y barrer con toda oposición, el límite se lo va a tener que poner la oposición. Así que la oposición va a tener que sacar ovarios y bolas de donde no los tiene, para ponerle un límite al kirchnerismo. Yo estoy llamando a la oposición para que nos acompañe en la denuncia penal que ya hicimos contra Cristina Kirchner, que ahora extendemos al presidente Alberto Fernández, y además el pedido de juicio político y destitución. Alberto Fernández no puede ser más el presidente de la Argentina, no solo por todo lo que hizo con la cuarentena criminal que nos implantó, sino por lo que está haciendo ahora con la justicia, es de una gravedad extrema, que no alcanza con andar despotricando en la tele o por Twitter, sino acá se requieren de acciones concretas, pero para eso se requiere de mucho ovario y mucha generosidad. Yo pongo a disposición de todos los miembros de la oposición, los equipos técnicos de Avanza Libertad en materia de justicia penal y de constitucionalistas, pero acá tenemos que ir todos juntos contra esta intento de romper directamente el sistema democrático, que es lo que está logrando el kirchnerismo al burlar a la oposición primero con el Consejo de la Magistratura y ahora la justicia. Cuidado, estamos en una situación muy grave, muy grave. José Luis, que repito, lo que a mí más me preocupa, esto no es una gravedad etérea. Sí. La gravedad institucional termina teniendo impacto en la economía y por lo tanto termina teniendo impacto en la gente. Hoy el dólar subió muy fuerte, esto va a traer aumento de precios, los aumentos de precios generan caída de los ingresos de la gente, han caído los bonos de la deuda, esto sube la tasa de interés que tienen que pagar las pymes para endeudarse. El hecho de que Argentina viva esta situación selvática en materia institucional jode la vida diaria de los argentinos. Por lo tanto, repito con lo que empecé esta charla, se requiere de respeto a las instituciones y de pensar la economía con la cabeza y no con los pies para que la cosa para la gente funcione.
José Luis, seguiremos atentos con este pedido, con esta denuncia que has realizado como diputado nacional y la reacción del resto del arco político. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, muy buenas tardes. José Luis Espert, diputado nacional, economista, aquí en Diálogo con Radio Rivadavia Rosario, el fallo de la Corte y la desobediencia del gobierno de Alberto Fernández que trae estas consecuencias.